Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marlene Sainz y espero que estén pasando un momento de mucha paz y tranquilidad en sus hogares con sus familias, ya que nos toca estar en estas épocas resguardados en casa por la contingencia que estamos viviendo. Espero que puedan estar teniendo un momento agradable con sus familiares, con sus seres queridos. Y precisamente en base a esa paz y tranquilidad de las que les hablo, que deseo que tengan, me gustaría aportarles un poco sobre una reflexión. Es bien sabido por todos que en todos estos días que hemos estado viviendo, de cierta manera, pues se nos ha arrebatado esa paz y esa tranquilidad que, que teníamos. Podemos ver cómo mientras han ido avanzando los días, uh, ha ido aumentando todo este sentimiento y pesar del temor que nos da, ¿no? El temor que nos da a todos la cuestión de este tema del virus, de sobre todo pues la cuestión del contagio y de ver cómo en muchos países ya hay muchos números de personas que han fallecido a causa de este virus. Y me ponía a pensar en la cuestión de cómo desde un principio siempre inmediatamente se nos dieron sugerencias y estas indicaciones de cómo podríamos protegernos para no contagiarnos, cómo poder proteger nuestro cuerpo del distanciamiento con las personas, del gel, de lavarnos las manos, de comer bien, dormir bien, de si podríamos poder conseguir vitaminas para fortalecer nuestro cuerpo, pero de la misma manera pues me puse a pensar de que pues estamos haciendo todas estas cosas uh, para proteger nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Realmente la estamos protegiendo? ¿Realmente la estamos fortaleciendo? Y inevitablemente se venía a mi cabeza este versículo del Evangelio de Mateo, el capítulo 10, el versículo 28, que nos dice: no teman a lo que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Es comprendible que nuestra situación humana nos haga preocuparnos por este virus que puede matar nuestro cuerpo, pero en nuestra condición de hijos de Dios y de creyentes, deberíamos estar más preocupados en cómo está nuestra alma en estos momentos, en si realmente estamos en gracia completa con Dios y la unión que tenemos con Él en estos precisos momentos que estamos viviendo estas situaciones difíciles. Y me ponía a pensar que pues así como estamos alimentando nuestro cuerpo y preocupándonos por él, también deberíamos alimentar nuestra alma. ¿De qué manera la estamos alimentando? Estos días pues sí han sido de descanso y aquí encerrados en casa pues a lo mejor no hay mucho que hacer, pero pues estamos en tiempo de cuaresma y tiempo de cuaresma es estar llamados a la conversión, y hoy más que nunca debemos de tomar eso en cuenta, de que nuestras acciones nos lleven a esa conversión y a esa santidad que Él tanto nos ha pedido por precisamente este mal que nos invade acá a todo el mundo ahorita en estos momentos, que desde hace siglos no se veía algo que nos mostrara la fragilidad que tiene nuestra vida terrenal, nuestra vida humana, y lo mucho que debemos de trabajar para poder conseguir esa santidad y esa vida eterna a la que estamos llamados. De tal manera que quisiera compartirles hoy brevemente la vida de una santa, que es Teresa de Lisieux, o mejor conocida como Santa Teresita del Niño de Jesús. Precisamente hablando sobre el pecado,
su biografía, su vida, nos dice que ella desde muy pequeña siempre estuvo muy consciente de esta situación del pecado, que ella dice que desde los 3 años ella nunca le negó nada a Dios, que todo lo que hacía era siempre para agradarle a Él. Ella recuerda en sus pláticas de la primera comunión cómo el sacerdote les hablaba de este tema espantosísimo para ella, que era el pecado mortal, que les explicaban que era como una paloma que bajaba y se llenaba de lodo y que por esa situación ya no podía volar, y asimismo ella pues lo asemejaba a nuestra situación humana, a nosotros, que una vez que nos manchamos por este pecado ya es, es difícil que nosotros podamos elevar nuestra alma a Dios. De tal manera que ella toda la vida siempre intentaba pues no ofender a Dios en nada. De hecho, a veces se mostraba como que angustiada y preocupada en creer que algunas de sus acciones pudieran desagradarle a Dios, o que él ya no lo amara, ya no la amara por estas situaciones. Hay algunas cartas de un sacerdote que era su guía espiritual, donde le dice que basta, que ya no se preocupara, que en realidad él estaba segurísimo que ella en toda su vida jamás había cometido un pecado mortal, por lo mismo que tenía toda esta sensibilidad de amar a Dios y de no ofenderle. Y hablando un poco sobre esta cuestión del temor que les mencionaba en un principio, ella en su autobiografía menciona esto que me pareció muy interesante, que decía: soy de carácter tal que el temor me echa para atrás, mientras el amor no solo me hace correr, sino volar. Como muchas veces en estas situaciones de temor creemos que pues no encontramos la manera de tranquilizar nuestra alma, y, y como ella aquí nos muestra que el amor puede más que el temor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice que no cabe temor en el amor, que antes bien el amor pleno expulsa el temor de nosotros, que, que, ese, que es justamente el amor el que combate ese sentimiento de temor y de angustia. ¿Y quién es el amor? Pues Jesús. Jesús es el amor en plenitud, y Él es el que precisamente va a venir a nuestras vidas a combatir todo eso, siempre y cuando nosotros lo dejemos actuar en nuestro interior. En la nueva vida de Santa Teresita, ella nos dice que es amándole y no temiéndole como ningún alma llegaría a ofenderle. Simplemente el hecho de ese gran amor que nosotros podemos llegar a experimentar por él es lo mismo que nos va a ayudar a no ofenderle. En la misma vida de ella también nos platicaban que desde muy pequeña ella siempre deseó ser santa. Ella decía que ella iba a ser santa, pero veía a los demás santos, las vidas de los demás santos, y se le hacía como esta distancia inmesurable entre ella y esos santos, porque era una gran escalinata a la perfección. Y ella los veía como una gran montaña y ella se sentía como el pequeño grano de mostaza. Y tan pequeña y frágil que se sentía que buscaba un ascensor para poder llegar a esa santidad que Dios le pedía. Y una vez a través de la palabra es como ella encuentra la manera de poder alcanzar esa santidad. Dice que en los versículos de la Biblia donde dice dejar que los pequeños se acerquen a mí, pues ella se sintió pues muy identificada por lo mismo que se sentía pues muy pequeña y muy frágil. Y en el otro versículo decía: te consolaré como a quien su madre lo acaricia, serás llevado en brazos y acariciado en el regazo. Que es cuando ella encuentra su pequeño caminito, como ella lo llama, para poder llegar a la santidad.
le escribe y le dice a Dios que el ascensor que la llevará a los cielos son simplemente sus brazos. Y durante toda su vida ella nos muestra que es el mismo Jesús quien se complace en mostrarle su camino, que la va a conducir a esa santidad, que es simplemente el abandonarse como un niño pequeño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. O sea, simplemente abandono, confianza y entrega total a Dios. Esa es la única manera, porque en ese momento en que ella platicaba que a veces quería ella amar a sus hermanas del convento de la manera en que Dios le pedía, ¿verdad? De amarlo como Jesús ama a los demás. Y ella misma se sabía incapaz y pues sí, que le faltará a lo mejor la capacidad de poder completar esa tarea. Ella misma se unía en oración a Él, se entregaba a Él y lo lograba porque ahora no era ella, sino era el mismo Jesús el que amaba a sus hermanas a través de ella, a través de su persona. Y cuenta ya que cada sacrificio, cada prueba que Dios le ponía, en la que ella se sentía que no pudiera, simplemente le ofrecía a Él y Él se encargaba de hacer lo demás que ella ya no pudiera hacer. Y también nos habla su vida que a ella le gustaba mucho servirlo con pequeños sacrificios. Ella tenía un alma así, un espíritu fuerte. Ella quería hacer muchísimas cosas, quería salir a misionar, se sentía con ganas de luchar por su amado Jesús. Y sin embargo, toda su vida se la pasó en el convento, toda su vida religiosa, porque así mismo Dios fue como se lo ordenó, el servirlo a Él en las pequeñas cosas. Entonces, ella es el camino que nos muestra a nosotros, su pequeño caminito para alcanzar la santidad es el hacer pequeños sacrificios, siempre para Dios, pero con gran amor. Entonces, esta pues es una de las opciones que tenemos en actualmente pues en lo que estamos viviendo, ¿va? Nosotros encerrados en casa, qué es lo que podemos hacer para alcanzar pues nuestra santidad. A lo mejor no podemos hacer mucho porque no podemos salir de aquí, pero sí podemos hacer esos pequeños actos o sacrificios de amor para Dios, que es con nuestros familiares, con nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros primos, hermanos, el poder hacer esos pequeños actos y esos sacrificios en realizar tareas por los demás o el hacer cosas que les agraden a los demás, pero siempre haciéndolo pues con la intención y el pensamiento de hacerlo por amor a Dios, todo con amor a Dios. Y pues también nos muestra en la vida de ella, si es que tienen pues oportunidad, les invito a que busquen y lean sobre la vida de ella. Nos enseña a tener paciencia en las dificultades de la vida. Ella en sus últimos meses enfermó y realmente pues cuentan sus hermanas que cuando está en el hospital sí pasó momentos pues muy duros de martirio en su cuerpo y en su alma. Y sin embargo ella siempre se mostraba sonriente porque ella decía que ella no iba a llorar nunca para no entristecer a Dios, sino que siempre iba a mantener su sonrisa para agradarle a Él. Y aún en medio de todo ese sufrimiento y de ese dolor, ella siempre enaltecía a Dios. Le preguntaban, le decían que si no era para ella muy terrible sus sufrimientos y ella decía que no eran terribles, que cómo puede una pequeña víctima del Señor, no refiriéndose a víctima como algo malo, sino como alguien que se deja simplemente
amar por Dios y que no tiene otro remedio más que amarlo porque encuentra toda su grandeza en él. Decía que como una pequeña víctima del amor consideraría terrible aquello que su esposo le manda. Le dice que él le da en cada instante justamente lo que ella puede soportar y no más. Y si después aumenta su sufrimiento, aumenta también en él su fortaleza, que es el mismo Jesús quien la fortalece en esos momentos. De tal manera que ella en cada momento de su sufrimiento, ella lo abrazaba con dulzura. De hecho, ella misma mencionaba esa frase de que ha llegado el punto en que no puede sufrir más porque el sufrimiento es dulce para ella, porque esa es la voluntad de Dios y ella ama todo lo que Dios le da, aun sean las cosas buenas o sean cosas malas, ella las amaba, aun el sufrimiento. Y pues bueno, los dejo con estas dos pequeñas enseñanzas de ella para pues tratar de buscar la manera de alimentar nuestro espíritu en estos momentos, cuidar y proteger nuestra alma más que nuestro cuerpo. Y bueno, también el cuerpo lo van a proteger, pero debemos de preocuparnos más por nuestra alma y poder seguir pues estos pequeños tips que ella nos da para tener ese camino de empezar a recorrer ese camino de santidad, o si es que ya estábamos haciendo desde antes ciertas cosas, pues bueno, sabemos que nos vamos a ver limitados en esta cuaresma en hacer todo esto desde nuestras casas, a lo mejor de una manera interior, más pequeña y sencilla, pero donde se encuentra también gran sacrificio y agrado que va a encontrar Dios en nuestras acciones, así como con Santa Teresita, ¿verdad? Las pequeñas acciones que ella hacía, en eso en lo pequeño servía a Dios y Dios la amaba por eso. Espero que les haya servido un poco esta reflexión y espero de todo corazón que todas sus familias se encuentren bien y que Dios los bendiga muchísimo. Recuerden siempre estar en oración, eso es lo más importante, y orar porque toda este virus y toda esta pandemia que tenemos actualmente acabe lo más pronto posible. Que Dios los bendiga.